Hola, queridos hermanos. Vamos ahora a realizar la segunda parte de la meditación basada en el texto de San Ignacio, número 23 del libro de los ejercicios, eh, de esa meditación que decíamos que se llama principio y fundamento. Tengamos siempre entonces bien en mente que eh, no solamente le puso un nombre así, incluso para nosotros que nos puede llegar a sonar medio raro, es porque es algo esencial. Y por eso es que los grandes maestros de espiritualidad y de predicadores de ejercicios espirituales siempre han entendido esto y siempre han propuesto, incluso cuando los ejercicios son largos, si no se tenía claro el principio y fundamento, ¿cómo se podía llegar adelante? No se puede seguir adelante. Y entonces, después de haber contemplado y meditado quién es Dios, ahora nos va a tocar meditar quién es la criatura, ¿no? Es decir, la creación de Dios. Y a lo largo de todos estos días, digo, es necesario mantener eso, no olvidarse que Dios, no tengo que olvidarme que Dios me creó, me conserva y que es Él mismo quien pone a mi disposición innumerable cantidad de cosas, todos los seres. Y bueno, ¿para qué los pone? ¿Para qué me sigue conservando también a mí en la existencia? Eso es lo que vamos a tratar de meditar y de asimilar al punto tal de poder ir vislumbrando ya desde el inicio de estos santos ejercicios algunas cosas para poner orden en nuestra vida, para vivir mejor, más serenamente, más en unión con Dios y con todos los hermanos. El, Vamos a ponernos entonces en presencia de Dios y vamos a hacer esa oración preparatoria que está en el número 46 del libro de los ejercicios, o bien puede ser con la expresión que a ustedes les parezca mejor. Lo importante es elevar el alma a Dios y pedirle, Señor, haz que todas mis intenciones, todo lo que yo voy a reflexionar, estoy reflexionando, lo que vaya a decidir, si es que tengo que tomar una decisión o ver algo en concreto, que sea todo para tu gloria, para tu servicio, alabanza. Todo decir ordenado, que es el fin por el cual entramos en ejercicios. Luego leemos la historia, es decir, el texto en el cual queremos meditar. Y dice así el texto: el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado. Vamos a meditar sobre esto. Es decir, el ser humano, el hombre, varón o mujer, es una criatura. Y, y Dios da un fin determinado. Dios no hace las cosas al tuntum o las cosas sin inteligencia, sin un fin. eh. Él hace todo ordenado, tiene un sentido. Así como, y al ser humano entonces le da un fin determinado, y todas las otras cosas que existen, también Dios le pone un fin. De allí que una de las mayores pecados que negar la existencia de Dios conscientemente, como se dice, cuando si uno, ni que hablar si uno lo lleva a conocer, la apostasía. Pero es el hecho, lo dice San Pablo, ¿no? Cuando ni siquiera contemplando las criaturas fueron capaces, digamos, no quisieron reconocer, porque capacidad tenían, al Creador, en la carta a los Romanos, y dicen, son inexcusables. Vivimos en un mundo donde no se quiere hablar de Dios. Y si se habla de Dios, a lo sumo, bueno, en el origen de algo, incluso de mi ser
o de las cosas, pero ya no tiene nada que ver. Como aquel que hizo una estructura, una casa, y la entregó a quien tenía que entregarla, y ya no tiene nada que ver. A lo sumo él contempla de lejos, pero no tiene nada que ver en el destino de esa obra de su mano, y no es así, no es así. Y desgraciadamente esta meditación muchas veces nos puede llegar a costar, o a mucha gente le puede llegar a costar, no solamente porque son materias arduas, como la mayor parte de las meditaciones, sino porque la sociedad moderna y contemporánea nos ha hecho creer que el centro de todo el universo soy yo. Y es lo que yo pienso, es lo que yo decido, y no tiene nada que ver, no tengo ninguna relación con lo que me rodea, no tengo ninguna relación con Dios. Si yo quiero hacerme un Dios a mi medida, si yo quiero alabarlo, creer que existe, que no existe, pero decir que Dios me creó, por lo tanto, que voy a depender, que dependo de ese ser, ese va a ser más o menos el núcleo de la meditación. Pero veamos también los otros preámbulos o cosas que nos ayudan. Pensemos entonces que estamos en la presencia de Dios. Podemos imaginar, ¿no?, ese trono de majestad del Señor. Le pedimos ya que todas nuestras intenciones, acciones vayan ordenadas a Él. Que esa petición hay que repetirla. Muchas veces en la meditación misma uno se la pasa repitiéndole de distintas maneras al Señor, que lo vaya iluminando, que lo vaya guiando. Después de haber visto la historia, la petición particular. En esta, en esta meditación vamos a pedirle a Dios, además de esa petición general o preparatoria, que entienda todo lo que contiene esto, las verdades que se contienen en el texto que nos propone San Ignacio. Es decir, ¿para qué fui creado? ¿Para qué existo? ¿Y para qué existen todas las otras cosas? Y esto para también pedirle luz al Señor y fuerza para ir viendo, si ya, por más que faltan muchos días de ejercicios, pero quizás ya desde los inicios Dios va indicando dónde hay que ajustar, dónde hay que corregir, dónde hay que cortar, dónde hay que ordenarse. Bueno, en dos partes de esta meditación. La primera es para qué es creado el ser humano. Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. La criatura no es el creador. El creador es el ser infinito, omnipotente, que no necesita de nada ni de nadie, eternamente feliz. Verdad sustancial, bondad suprema, unidad simplicísima. Todo lo que nosotros meditamos y que está unido, lo que meditamos en la primera meditación sobre Dios y después sobre el cielo, lo tenemos que unir a esto. Bueno, yo como ser humano no soy todo eso. Yo no soy infinito, yo soy finito, limitado. Yo tuve un inicio que fue el día bendito de la concepción, cuando mis padres prepararon la materia, la- las células propias para preparar la materia para que sea engendrado un ser humano. Dios creó mi alma, y cada uno de nosotros tiene que estar convencido de eso. Ahí Dios puso su sello, ahí Dios nos hizo salir de la nada, no existíamos, no existíamos. Y de ahí también, dicho sea de paso, el gran valor de los padres, de aquellos que verdaderamente cooperan a la creación, y a la gran responsabilidad, ¿no? Pues bien, de ahí, desde ese momento, digamos, entender que soy criatura,
ser humilde, reconocer que por origen soy nada, como le gustaba decir a Santa María de Jesús crucificado, Baguardí, la santa palestina del norte de la Tierra Santa. Ella decía, no, se hacía llamar la petite rien, o el Adam Saghir en árabe, la pequeña nada. En realidad, la nada no es pequeña ni es grande, la nada no existe. Pero ella incluso por humildad se hacía llamar así. Una gran santa, una gran mística, que es muy amada en Tierra Santa y no solo. Y entonces la humildad del ser humano, la humildad nuestra, la humildad mía de reconocer mi nada. Y reconocer, por lo tanto, que todas esas cosas, todos esos atributos que vimos en Dios, yo no los tengo participados, pero no por méritos propios. Entonces tengo la inteligencia porque Dios me creó para conocer la verdad, para poseer la verdad. ¿Y eso para qué? Para yo agrandarme, para yo separarme, para hacer, Dios no lo permita, como un nuevo Satanás, un nuevo Lucifer, de decir, no te serviré, no te alabaré, no voy a hacer reverencia. No, Dios me creó para Él. Y esto contra todo lo que uno pueda llegar a pensar, como que va, denigra, ¿no? Se dice así en español, denigra al ser humano. Todo lo contrario, Dios nos creó para Él. Dios nos creó para Él. Somos los más parecidos a Él, como enseña el catecismo, ya que por medio de nuestro ser espiritual, el hecho de la inteligencia y la voluntad, ¿no? Nosotros podemos parecernos a Él, en lo más propio de Él. Y entonces Él nos creó para lo más noble, que es para Él mismo. Y en la unión con Él es que el ser humano encuentra su plenitud. Y en la separación de Él, el ser humano encuentra su fracaso, pero un fracaso atroz, un fracaso que lo lleva a una angustia existencial y una angustia, Dios no lo permita, si a uno lo sorprende la muerte en ese estado, una de separación de Dios, a una angustia eterna. Pero, es decir, no hay nada más hermoso que pensar que Dios me creó y que Dios me conserva. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? Dios crea y conserva en el ser. Es decir, si yo ahora estoy vivo, es porque Dios quiere que esté vivo, que Dios me da la fuerza, hace que exista y que exista, que siga existiendo y que exista como ser humano, como Él ha decidido crearme. Y por lo tanto, ese fin no es solamente en algún momento de mi vida o para algunos, bueno, para los sacerdotes, las hermanas, los consagrados, sino para todo ser humano. Todo ser humano tiene la misma naturaleza, somos iguales en dignidad, somos iguales. Distinción real entre una persona y otra, un ser humano y otro ser humano, pero naturaleza humana tenemos la misma y por tanto todos tenemos el mismo fin, alabar a Dios, hacerle reverencia, reconocer. Vivimos en un mundo en donde no se quiere reconocer la existencia de Dios, o si se lo reconoce no tiene nada que ver, o no se le hace reverencia. Y esto tenemos que tener ojo porque también como consagrado, como sacerdote religioso, lo digo, a veces yo puedo estar faltando a la reverencia, cómo celebro la liturgia, cómo me comporto delante de Él, cómo soy su embajador, o al contrario, soy como una piedra de escándalo. Reconozco su grandeza, le doy gracia incluso por los dones que Él puso en mí. Y también servir a Dios, servir. Como digo, es muy difícil, por eso
hay que repetir, este es el principio y fundamento. Todas las otras meditaciones están a la base. Jesucristo, siendo Dios encarnado, vino como servidor, lo dijo Él. No soy yo el maestro. Y es así. Pues yo vine como quien sirve. No vine a ser servido, sino a servir. La Virgen Santísima en Nazaret, he aquí la servidora del Señor, la esclava del Señor. Pero Dios quiere que ese servicio sea voluntario y cada uno ha justamente de descubrir en la vida cuál es el servicio principal, lo que nosotros llamamos vocación, y cuál es el servicio que hic et nunc, que aquí y ahora el Señor me pide, ¿cómo lo tengo que servir? ¿Cómo? ¿Con qué medio? ¿De qué manera? Soy sacerdote misionero. Eso es así. Pero Dios es un ser vivo y yo soy un ser vivo. No es una cosa estática, es algo dinámico la vida. Entonces Dios quiere decir que en eso que es la vocación, que es como una segunda naturaleza, que ya fui conformado por gracia de Dios sin mérito propio, en el ser otro Cristo, en esos votos que son perpetuos, es decir, en donde no hay cambio ya. Dios ahora, ¿qué quiere? Que esté en esta misión, que esté en Medio Oriente, que esté en el Extremo Oriente, que me dedique a la enseñanza, que me dedique a predicar, que me dedique a rezar más. ¿Qué es lo que me pide Dios aquí en concreto? Y cada uno tiene que pensar con esta familia, con la familia que Dios me dio, no con una familia ideal o una situación ideal que no existe. ¿Qué es lo que Dios me pide en mi trabajo? ¿Qué es lo que me pide en mi país? Pero servirlo a Él, servirlo a Él en todo. Y puede ser que Dios pida, como le pidió a Jesucristo, vino para morir, es el único que nació para morir y para después resucitar. Y le pidió que la mayor parte de su vida terrena sea de servicio oculto en Nazaret, según la tradición, entre el primer tiempo en Egipto y después en Nazaret, unos 30 años. 30 años. No hizo ningún milagro, por más que algún texto apócrifo quiera poner cosas prodigiosas, porque está revelado, el Evangelio de San Juan dice que el primer signo de Cristo, el primer milagro, fue el milagro de Caná de Galilea, que lo hizo, dicho sea de paso, gracias también al pedido de María Santísima. Pero 30 años viviendo en el día a día, en la humildad de Nazaret, de esa casa. ¿Qué es lo que me pide Dios? Pero lo cierto es que en todo puedo servir a Dios. En todo, como se dice, amar y servir. No tengo que olvidarme nunca de eso. Y no tengo que olvidarme de eso incluso cuando vaya meditando otras cosas, incluso bien particulares de los santos ejercicios. No me tengo que olvidar que Dios que está presente, está vivo y me habla y que tiene un plan y que ese plan quiere que yo lo actúe por propia voluntad. Por eso decíamos tener siempre presente ese principio y fundamento. Y las otras cosas, la otra parte de la meditación se llama el fin de las criaturas. ¿Para qué Dios creó todo lo que creó? Miles y miles de especies de seres inanimados, de vegetales, de animales, miles y miles, millones y millones de especies. El universo es una maravilla. Las creó para mí. Dice San Ignacio que todas las otras cosas sobre la faz de la Tierra, y acá se puede incluir incluso las que no están sobre la faz de la Tierra, en el universo, son creadas para el ser humano, para el hombre. ¿Para qué? Para que me ayuden a conseguir el fin por el cual fui creado, es decir, para que me ayuden a alabar a Dios, a hacer reverencia a Dios, a servirlo. Entonces acá tenemos que ver todas las cosas, las criaturas, es todo aquello que no es Dios, y en este caso concreto, y no soy yo. Los otros seres humanos, todos los seres humanos, buenos o malos.
toda la gente de mi alrededor, la historia que uno trae, sea por raza, por cultura, por lugar donde se ha criado, eh, todo lo que tiene que ver con los dones personales, los dones de familia, los dones, incluso hasta los dones espirituales que Dios da, los talentos. Se puede usar también esta meditación, el texto de la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a uno 3, a uno 1. ¿Qué talentos me dio Dios? Entonces, acá no vale la falsa humildad, no, yo no sirvo para nada, Dios no me dio nada. No, Dios te dio y conserva muchas cosas. Es que he perdido todo. No, habrás perdido mucho, pero no todo. Siempre el bien es más que el mal. Porque es así. Entonces, ir descubriendo siempre hace bien. Mira, a mí, incluso como misionero, este año se van a cumplir 29 años, si mal no recuerdo, sí, que llegué a Medio Oriente. Y muchas veces con unas misiones más particulares o difíciles, me ha hecho mucho bien siempre pensar, bueno, a ver las cosas buenas en esta persona, en esta parroquia, en esta situación. Si yo descubría o pensaba que las cosas malas, incluso a veces hacía listas, que las cosas malas son más que las buenas, rompí esa lista y digo, basta, eso no es de Dios, porque nunca puede ser que el mal sea más que el bien. Nunca, es imposible. Seré que estoy deprimido, seré que estoy triste, que estoy angustiado, que estoy tentado, que no veo, que no tengo discernimiento. Bueno, por eso es que pedirle a Dios, Señor, ilumíname, haz que vea cómo es mi relación con todos los bienes exteriores e interiores, bienes materiales, bienes incluso morales, dones. Todas las cosas también que me rodean son las criaturas. Como también son mi relación con los otros seres humanos, con los otros bienes, con el dinero, con la fama, incluso con la amistad. Cómo es mi relación con las cosas que muchas veces parecen como que no fueron salidas de las manos de Dios. ¿A qué me refiero? Dios no causa el mal. Hay cosas que son limitadas, pero Dios nunca causa el mal. Y ciertamente jamás de los jamases el mal moral, el pecado, nunca. Lo sumo puede permitir. Entonces, muchas de las cosas que están a mi alrededor, si están a mi alrededor, tengo que tener esa visión de Job, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Incluso las cosas que parecen malas, la pérdida de esas cosas. Pero digamos, entender que todas las cosas, todas, absolutamente todas las cosas, lo que uno se quiera imaginar y por eso cada uno piense en la realidad que lo rodea, todo eso fue puesto por la mano de Dios para que me ayude a llegar al cielo, porque el cielo es Él, que me ayuda a llegar a Él. Y por eso es que hace muy bien pensar en los bienes que Dios dio. Hace mucho bien contemplar la naturaleza. Por ejemplo, está el himno de las criaturas. Aunque buscando el texto encontré que alguno puso el himno a las criaturas. No, es himno de las criaturas. Es himno al Creador a través de las criaturas de San Francisco de Asís, donde él manifiesta de una manera muy hermosa. No era pagano, no era idólatra. Él reconoce siempre al Creador en la criatura. O la misma santa que decíamos antes, que citábamos, María de Jesús crucificado, y que es un texto que nos puede servir incluso para el coloquio, para el diálogo, ¿no? con Dios, con la Virgen.
que dice así: ella era analfabeta, pero cuando entraba en éxtasis componía cosas maravillosas. ¿Con qué puedo compararme, Señor? Con los pajaritos sin plumas en su nido. Si el padre y la madre no les dan su alimento, mueren de hambre. Así mi alma, Señor, sin ti no tengo apoyo, no puedo vivir. ¿Con qué me compararé, Señor? De una manera muy, muy hermosa. Usa expresiones de la creación, de la naturaleza. O el beato Pier Giorgio Frassati, en ese amor por las montañas. O Santa Elizabeth Ann Seton, donde también a través de las montañas va a encontrar una de las expresiones más hermosas de la presencia de Dios. Y así también tenemos que hacer, que forzarnos, ver a Dios en el prójimo. Él lo dice, cuando dice que nos va a juzgar por cómo lo hemos tratado a Él en el prójimo. Dice, era yo. Cuando hiciste esto, era yo. ¿Quién puede dudar de la alegría y de la belleza de la Madre Teresa de Calcuta? Pero no de una belleza con los estándares del mundo. Pero esa belleza es espiritual porque se transformó en Cristo, y en gran parte, perdón, porque ella descubrió a Cristo en los pobres y en los más pobres entre los pobres. En los más pobres entre los pobres. Es a Cristo. Me conmovió hace unos 3 años atrás o 4 años atrás, en un momento en que entré con el patriarca de Jerusalén a bendecir la casa de las hermanitas de la Madre Teresa en Gaza, y en el lugar donde está la parte para lavar a esos niños abandonados, 50 niños discapacitados abandonados, escrito en la pared en un cuadro muy simple, como los que saben, las estructuras de Madre Teresa son muy simples, escrito muy prolijo sobre una hoja blanca y en un marco muy finito: esto es mi cuerpo. This is my body. Esto es mi cuerpo. Nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo es la Eucaristía, está en la Eucaristía, pero hay una relación real. Es Él. Por eso digo, queridos hermanos, en esta meditación que tenemos que terminarla con un coloquio, con un diálogo, pedirle a Dios de entender eso: Señor, ¿para qué me creaste? Ilumíname, Señor, que me dé cuenta que tiene sentido, mi vida tiene sentido, tu vida tiene sentido, no es un eslogan, es la realidad. Si no, no existiría. Y por más mal que haya causado, que haya experimentado o que esté viviendo, siempre el bien es más grande y Dios sigue. Por eso mismo, principio y fundamento, no solamente el origen. Él ahora me conserva en vida para que yo lo alabe y lo sirva en la situación en la que esté. Terminemos entonces esta meditación con un diálogo con Nuestra Señora, para que entienda, para que me ilumine, para que entienda bien el sentido de la vida y el sentido de todas las otras cosas que no son Dios y por lo tanto no merecen que yo la ponga en un pedestal, en un altar, que le dé más tiempo, que le dé mi energía. El único que merece todo mi amor, todo mi servicio, toda mi alabanza para salvar el alma, es decir, para llegar a esa plenitud de gozo que es Dios, es justamente Dios mismo. Que la Virgen Santísima nos bendiga. Agradecemos al Padre Gabriel por esta segunda charla, también de mucho provecho. Bueno, meditarla con muchas ganas, mucho entusiasmo. Una aclaración simplemente, y es que, como saben, vamos a ir respondiendo, ya lo estamos haciendo, las consultas que nos van haciendo. Y bueno, como va avanzando el ejercicio, puede salir alguna consulta. Entonces, bueno, vamos a poner dentro de los enlaces que ofrecemos una especie de tutorial de cómo registrarse en la página, porque para hacer las consultas hay que registrarse en la página, ¿sí? Bien, entonces no es tan complicado el proceso, pero hay que hacerlo. Y recordemos que son preguntas que tengan algo que ver con el ejercicio, con la vida espiritual. No serían preguntas como dudas teológicas. Hay otra página que
que están para eso, que la dirige el padre Miguel Ángel Fuentes, es el teólogo responde. Bien, entonces, que sean preguntas, digamos, puede haber alguna duda moral o lo que sea, pero sobre todo que tengan que ver con mi vida, en las decisiones que tengo que tomar, en lo que tenga que ver probablemente con el ejercicio, con lo que vamos meditando. Bueno, simplemente eso, porque al haber tantos tenemos que acotarnos a lo que nos toca. Muy bien. Después, simplemente para los que quieran, y esto es extra, como decíamos ya en la segunda charla que di, o sea, tengo una cosa extra, es el material que se ofrece Santa Teresa y demás, muy bueno por cierto. Además de eso, les ofrezco aquí, ¿sí?, una charla del año pasado con respecto a la importancia de la dirección espiritual en los ejercicios. Pero eso si tienen tiempo, si no, no pasa nada. Simplemente sepan que es importante que puedan hacer consultas, que realmente solos no podemos en la vida y en un ejercicio donde hay tantos movimientos interiores con más razón. Pero bueno, repito, si quieren tienen tiempo y si no, no hace falta con lo hecho y es más importante la meditación, por supuesto, ahora que cualquier otra cosa. Bueno, seguimos rezando por los frutos y eso. Ave María adelante, San Ignacio ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas al mayor servicio y alabanza de tu divina majestad. Madre Santísima, Madre nuestra, te pedimos tu intercesión, tu ayuda, tu materna protección para hacer con mayor provecho esta meditación, para alcanzar así los frutos de estos santos ejercicios. San Ignacio ruega por nosotros. Vamos a meditar entonces la segunda parte de este principio y fundamento. El hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor. Y también algo de las otras cosas que son creadas también para el hombre. Pedimos la gracia, seguimos pidiendo la gracia de que todas nuestras intenciones sean para la gloria de Dios, que todo lo que hagamos en oración sea para alcanzar el fruto de entender la fuerza de estas verdades, por entender cuánto implica el hecho de ser creado, cuántas consecuencias tiene para nuestra vida y también que las demás cosas son creadas por Dios, son criaturas. Pedimos la gracia entonces al Señor de saber ubicarnos en la creación. Y en este sentido, primero considerar esta verdad. Ayer meditábamos quién es Dios, ahora más puntualmente, quién soy yo, quién soy yo ante Dios. La primera humildad, la base de toda otra humildad es la de sabernos creados, participados, limitados, pequeños. ¿Quién eres?, le pregunta el Señor a Santa Catalina. ¿O qué eres? Soy nada, Señor. Y
Y el Señor le responderá, nada más pecado. Por eso, pedir la luz al Señor para verme así de pequeño. Por supuesto que existo, por supuesto que soy alguien, que soy algo, pero comparado con Dios es tanta la diferencia y hasta tal punto hay una distancia entre la criatura y el Creador que somos como nada. Todas las naciones, dice la Escritura, son ante Él como nada y vacío. Cuanto más uno solo que soy yo. Y San Pablo dirá, el que se cree que es algo se engaña, pues nada es. Si toda la creación es nada ante Dios. Chesterton decía, quien ha visto toda la creación pendiendo de un hilo de Dios, ha visto la realidad de las cosas. Pues bien, si todo es como nada ante Dios, ¿cuánto más yo? Por eso, pedir la gracia, Señor, no nos cansemos una y otra vez la gracia de poder conocer nuestra pequeñez, comenzando por el hecho de conocer la gran verdad de ser criaturas. En un mundo ateo, al menos en lo que se respira en el ambiente, en la sociedad, en muchos lugares no se respira un reconocer a Dios como tal, sino todo lo contrario. Dios es el gran olvidado, el gran ignorado. El orgullo, ese pecado supracapital, es decir, que está por encima de todos los otros 7 pecados capitales, según los explica Santo Tomás, es lo propio de esta sociedad en la cual vivimos. Soy hijo de mi tiempo, no puedo pensar que algo de eso no va a quedárseme pegado o a influirme. Por eso pedir una y otra vez, Señor, que vea mi nada, que vea mi pequeñez. El ego busca mostrarme como centro del mundo. La verdad es que el único centro de todo y fundamento de todo y principio de todo y fin de todo es Dios y solo Dios y únicamente Dios. Dios antes, Dios durante, Dios después. Dios absolutamente trascendente y Dios, como dirá San Agustín, más íntimo a nosotros mismos que justamente nosotros mismos. En Él vivimos
vivimos, nos movemos y existimos. Pedirle esa gracia al Señor porque es una gracia. En definitiva, ver la realidad con sus ojos desde la luz de la fe. Pedid y se os dará, dice el Señor. Y no solo decíamos una pequeñez por ser creados, sino porque necesitamos absolutamente de Dios. Cada momento. Si hipotéticamente Dios se olvidase de nosotros, de su creación por un instante, dejaríamos de existir. Qué gran misterio, que aún en el momento que ofendo a Dios por el pecado, Él está dándome todo lo que hace falta para hacer esa obra. Nuestra propia cosecha solamente es el desorden, es decir, lo que esa obra tiene de maldad. Gran misterio. Dios sigue dándome el ser y el obrar, aun cuando utilice el uno y el otro para ofenderlo, para negarlo, para olvidarlo. Ojalá pudiésemos tener entonces esa confianza para repetir una y otra vez al Señor: que queremos ver la verdad de las cosas. Una confianza que haga que el Señor nos conceda esa gracia. Cuando pidáis, pedid, dice el Señor, como si ya hubieseis recibido, y lo obtendréis. Santa Teresita dirá que recibimos de Dios solo aquello que esperamos recibir de Él. También San Ignacio nos invita a mirar la creación, mirar todo aquello que dice el Génesis que Dios ha creado y que dice de Él que es bueno. Dios miró lo que había hecho y vio que era bueno, que era muy bueno. Lejos de nosotros cualquier tipo de pesimismo, nuestra felicidad proviene en primerísimo lugar de que Dios es, de que Dios existe, pero también en segundo lugar de que Dios ha creado, y todo lo que ha creado lo ha creado por amor y por tanto es bueno.
tener, como nos enseñaba el Padre Gabriel, una mirada positiva de la realidad. Aunque por momentos nos sea difícil, debemos empeñarnos en darnos cuenta que siempre el bien es mayor que el mal. Así como Dios es infinitamente mayor que el mal, que es ausencia del bien debido. Aprender a ver entonces la realidad y desde esa realidad creada por Dios, que no es Dios, pero a la cual Dios le da el ser, poder saltar con nuestra inteligencia, con nuestra fe, poder elevarnos a la existencia de Él. Que sean las cosas transparencia de Dios, como aquel santo que mirando una flor decía: no me hables más de Dios. Para eso debemos purificar nuestro corazón, pero es justamente lo que estamos buscando hacer en estos santos ejercicios. Felices los puros de corazón. Son las afecciones desordenadas que tenemos que vencer, las que no nos permiten mirar las cosas puramente. Te pedimos, Señor, esta pureza de corazón, este verte presente como participando tu ser en la creación, tu belleza, tu bondad, tu verdad. Que lo creado, Señor, no sea un obstáculo, sino un medio para llegar a ti. Señor Jesús, que podamos, imitándote, servir realmente al Padre. Que nuestro alimento sea hacer su voluntad como lo fue el tuyo. Que aprendamos, como San Ignacio nos enseña, la mística del servicio. Creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Que entendamos, Señor, como lo has enseñado a San Ignacio y nos lo ha transmitido a nosotros, que servir es amar y amar es servir. Por eso en todo amar y servir. Que utilicemos, Señor, de todo lo creado, de todo lo que nos has regalado,
de lo que día a día nos entregas, de todo usemos para tu mayor servicio y honra. Que dentro de esa pequeñez y humildad que te pedimos poder reconocer, también reconozcamos la verdad de ser los reyes de la creación. Lo hiciste, dice el Salmo 8, poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas. Empieza a nombrar el Salmo, Señor. Cuánto nos ha dado tu Padre para su servicio, pero puesto a nuestro servicio. Termina diciendo: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Como hombre, Señor, no dejabas de admirarte de la belleza de la creación. Podías ver la obra del Padre, la obra de ti mismo en cuanto Dios. Todo fue hecho por Él y para Él, por ti y para ti. Toda la creación, Señor, salvo el pecado, podía hablarte de esa mano bondadosa del Padre, de esa sabiduría. Muchas veces en nuestra vida hemos usado mal de todo lo que hemos recibido. En nuestra pequeñez hemos creído que éramos pequeños dioses, no administradores al servicio tuyo, sino dueños y señores. Y hemos utilizado la creación no para servir, sino para servirnos. Por eso Jesús, abogado ante el Padre, que te hiciste uno como nosotros, menos en el pecado, te pedimos tu luz, tu fuerza, tu gracia, para convertirnos, para ordenar nuestra vida, para vencer las afecciones desordenadas, para animarnos a mirar con los ojos interiores cuán pequeños somos. Cuán poco podemos en el orden natural,
cuán nada podemos en el sobrenatural. Sin mí nada podéis hacer. María Santísima, Madre y refugio de pecadores, imploramos tu misericordia, tu asistencia, tu bondad, tu auxilio, tu protección, tu amparo, tu materno y delicado amor, tu intercesión, tu omnipotencia suplicante, tu ser inmaculado, tu mediación ante el mediador, tu honorífico e inigualable título de Madre de Dios, de Madre del Salvador, de Madre del Redentor. Y el título no merecido, pero graciosamente concedido, de ser tus hijos. Por todo ello, Madre nuestra, te pedimos la gracia de una verdadera conversión, especialmente de una gran humildad al reconocer nuestra pequeñez. Intercede ante tu divino esposo, el Espíritu Santo, para que por medio del don de temor de Dios recibamos al menos algo de aquella luz que tuvieron los santos, que pudieron captar la grandeza, la infinitud del Creador, de Dios, de la Santísima Trinidad, de Jesucristo nuestro Señor, Dios y hombre verdadero. Y que de esa luz logremos también obtener un verdadero espíritu de adoración. Ser verdaderos adoradores y servidores del único Dios, uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reconociendo a tu Hijo divino, Dios y hombre verdadero, convencidos de que eres el único camino hacia el Padre, que es la verdad y la vida, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, que está presente en su iglesia, nuestra iglesia católica,
y de manera particularísima en la Sagrada Eucaristía. No nos dejes, Madre nuestra. No te olvides que aún sin merecerlo, somos hijos tuyos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ejercicios espirituales con textos de Santa Teresa. Siempre estamos a tiempo para dejarnos cambiar. Los ejercicios son una llamada que nos está haciendo el Señor, como hizo con los apóstoles. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. El Señor va a pasar por nuestra vida en estos días. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Son momentos especiales de encuentro con Dios y de acción del Espíritu Santo, por lo que debemos tomarlo muy en serio desde el principio, ya que en el encuentro con Dios, la iniciativa siempre es de Él, porque Él nos amó primero. Son momentos para estar y escuchar al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y no de los que dice San Juan de la Cruz. Muchos de estos querrían que quisiese Dios lo que ellos quieren y se entristecen de querer lo que quiere Dios, con repugnancia de acomodar su voluntad a la de Dios. Lo mismo que San Ignacio en el principio y fundamento nos dice: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas de la faz de la tierra son criadas para el hombre, para que le ayuden a conseguir este fin para el que es creado, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para que hemos sido creados. La gratuidad con la que Dios da sus dones la expresa Santa Teresa con una afirmación muy rotunda y destacando también que Dios dispone de los bienes suyos y que no hace agravio a nadie haciendo lo que puede y quiere hacer. Da el Señor cuando quiere y como quiere y a quien quiere como bienes suyos, que no hace agravio a nadie. San Ignacio lo expresa con el tanto cuanto y la Santa lo afirma también diciendo que el alma venturosa que ha alcanzado la unión con Dios se sitúa más allá de las preocupaciones que los demás tienen. El alma venturosa vivirá esta vida con descanso y en la otra también, porque ninguna cosa de los sucesos de la tierra le afligirá, ni enfermedad, ni pobreza, ni muertes, que ve bien esta alma, que Él sabe mejor lo que hace que ella lo que desea. El Espíritu Santo tiene como misión principal preparar a los hombres y atraerlos hacia Dios, y nunca se cansa de santificar, de empujarnos a la conversión. Necesitamos que venga sobre nosotros en estos ejercicios y transforme nuestras almas y el mundo en que vivimos. Envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si es capaz de renovar la faz de la tierra, cuánto más nuestro pobre corazón, por muy endurecido que pueda estar.
por muchos años que podamos tener. Y disponerse a recibir al Espíritu Santo es sin duda porque queremos cambiar. Otro corazón, un espíritu nuevo, incluso habiendo perdido el tiempo como la santa. Señor, confieso vuestro gran poder. Si sois poderoso como lo sois, ¿qué hay imposible al que todo lo puede? Quered vos, Señor mío, quered, que aunque soy miserable, firmemente creo que podéis lo que queréis. Recuperad, Dios mío, el tiempo perdido con darme gracia en el presente y porvenir, para que parezca delante de vos con vestiduras de bodas, pues si queréis, podéis. El secreto para recibir al Espíritu Santo, la gracia que Dios nos tiene reservada en ejercicios, está en las disposiciones que hemos visto, en prepararnos y también pedirlo. Si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En unión con la Virgen, como lo hicieron los apóstoles en el cenáculo, pidamos al Señor que nos envíe su Espíritu y con sus 7 dones nos transforme como transformó a los apóstoles. Pidámosle al Señor que transforme nuestro corazón de piedra en corazón de carne. Queremos dar frutos para que Él sea glorificado, pero con qué facilidad nos cansamos, qué pronto nos desanimamos. La Santa nos previene de las dificultades. Porque si persevera, no se niega Dios a nadie. Poco a poco va habilitando Él el ánimo para que salga con esta victoria. Digo ánimo porque son tantas las cosas que el demonio pone delante a los principios para que no comiencen este camino. Los ejercicios deben ser siempre una oportunidad para abrir el corazón a esos buenos deseos, propósitos con los que queremos ser mejores, aunque a veces no lo consigamos. Pero si no es por culpa nuestra de desearlo muchas veces, el Espíritu Santo producirá en nosotros ese cambio total que deseamos con todas nuestras fuerzas. Debemos empezar con ánimo, deseándolo de verdad, como dice la Santa. Conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor, que si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a poco a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, ni ninguna alma cobarde, con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que estroros en muy pocos. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas, aunque luego no tenga fuerzas el alma, da un vuelo y llega a mucho. Ave María y adelante.